Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. News World de esta semana 26 del 2024, del 23 al 29 de junio. En esta ocasión vamos a explorar tendencias y desafíos más recientes en la industria automotriz, con un enfoque siempre en las economías más importantes del mundo, pero con ese piquito hacia México y los Estados Unidos. ¿Cuáles son las notas que vamos a hablar? Vamos a hablar de la venta de autos en Estados Unidos que están bajo presión por el ciberataque a CDK. En un informe reciente de J.D. Power y Global Data, reveló que las ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos van a caer en junio debido a una interrupción cibernética provocada por un ataque a CDK. Expectativa electoral y incertidumbre de la economía de Estados Unidos. Con la elección presidencial de Estados Unidos y con el desastre de debate que hubo, acercándose a una nueva investigación de Cox Automotive, indica que casi el 75% de los compradores de vehículos creen que el resultado electoral afectará a la economía. La inflación y las tasas de interés son las principales preocupaciones. Adaptación y resiliencia de los concesionarios. La presión de los precios y las condiciones económicas desafiantes están obligando a los concesionarios de autos a adaptarse rápidamente, desde ofrecer valor añadido hasta reevaluar sus prioridades y encontrar nuevas soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes. Esto, Estados Unidos, México y otros países. Evolución de vehículos eléctricos. A pesar de los retrasos y ajustes en los planes de producción, las ventas de vehículos eléctricos continúan aumentando. Los expertos instan a observar las tendencias a largo plazo en lugar de ver los resultados inmediatos. Este dato es importante ya que en algunos casos se cree que los gobiernos van a estar empujando estas ventas y hasta dónde son reales, lo cual pudiera cambiar en el futuro. Y luego terminaremos hablando de dos temas. Uno, inversión de India en el sector automotriz mexicano. India ha invertido alrededor de $750 millones en México y vamos a hablar cuáles de ellos fueron destinados al sector automotriz y de autopartes. Terminaremos hablando del poder de storytelling. Acabamos de publicar también un artículo, el cual los invito a que lo lean. Y podemos dejar ver en este artículo la importancia del storytelling en la comunicación empresarial, sobre todo en un entorno de la competencia es feroz y la atención del cliente es un recurso escaso. Contar historias efectivas puede marcar la diferencia. Nuestro artículo sobre storytelling destaca cómo las empresas pueden utilizar narrativas cautivadoras para conectar con su audiencia. Muy bien, arrancamos. Vamos a arrancar con el tema de CDK. Se proyecta que las ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos caigan en el mes de junio. Lo platicábamos, afectados por la interrupción que provocó el ataque cibernético a CDK. Esta interrupción es un inconveniente para los fabricantes de automóviles con más de 15,000 ubicaciones minoristas en el país que dependen de este proveedor de tecnología y software. Esta interrupción ha obligado a algunos concesionarios de autos a volver a utilizar documentos en papel, mientras CDK trata de resolver el problema y tener los sistemas trabajando nuevamente. Se espera que las ventas totales de vehículos nuevos para junio del 2024, incluidas tanto mayoreo como menudeo, alcancen 1.336.800 unidades y 2.273.600 unidades. Es una disminución de 2.6 al 7.2% en comparación con el año pasado. Se prevé que los precios de transacción se sitúen en los 44.857, una disminución de $1,300 en comparación con el mismo periodo. El gasto promedio en incentivos por vehículos ha aumentado el 51.2 en comparación con el año pasado, esperando que supere los $2,600. Se espera que la ganancia por unidad en el menudeo, esto incluye el margen bruto más el F&I, sea de alrededor de $2,400. Es una disminución del 32% con el mismo periodo del año pasado. 32% menos de ingreso bruto, incluyendo F&I. Debido a esta interrupción en los sistemas de software, los concesionarios, las ventas de junio no reflejarán la demanda real de los consumidores de vehículos nuevos. Esto lo dice Thomas Kings, presidente de la división de datos y análisis de J.D. Power. Sin embargo, esta interrupción no afectará la demanda general a largo plazo. Las ventas se retrasarán, pero la mayoría probablemente veamos la restitución en julio, poco después de que la situación se rectifique. En otros datos, con esto de la elección nacional, con el desastre
de debate que tuvimos ayer. Caray, bueno, ese es otro tema que pudiéramos platicar en otro momento. Casi 3 de cada 4 compradores de vehículos esperan que la economía se vea afectada de alguna u otra manera. La inflación es la preocupación número uno de los compradores de vehículos. 74% de los compradores y 81% de los concesionarios creen que la próxima elección va a impactar la inflación. La incertidumbre y la actitud de esperar y ver probablemente están influyendo en el mercado automotriz del menudeo, ya que los concesionarios notan que el clima político es un factor que está frenando los negocios. Así, 3 de cada 4 consumidores esperan que la próxima elección presidencial impacte la economía. Un 66% de los consumidores y 82% de los concesionarios sienten que el resultado de la elección afecta a las tasas de interés. La inflación es la preocupación número uno de todos los compradores y consumidores, y el 81% de los concesionarios. El 60% de los consumidores cree que la elección de noviembre afectará su próxima compra de vehículo. Curiosamente, esta investigación encontró que los concesionarios de automóviles son más propensos que los compradores de vehículos a creer que la elección impactará la economía. Significativamente más concesionarios esperan que las tasas de interés, muchos creen que son el principal factor que frena el negocio, cambiarán después de la elección. Más que los compradores, los concesionarios esperan que la inflación empeore después de la elección. Tanto compradores como concesionarios esperan que la elección cambie el panorama económico, la economía general, tasas de interés, inflación, pero menos creen que impactará el gasto del consumidor o las ventas de vehículos. Aún así, el 62% de los compradores siente que la elección va a afectar el gasto de los consumidores y el 38% está esperando que el gasto mejore. Los concesionarios de autos son más pesimistas sobre el gasto del consumidor y las ventas de vehículos. Casi la mitad de ellos espera que el gasto de los consumidores empeore y el 38% espera que las ventas de vehículos empeoren. El estudio encuentra que casi el 70% de los compradores creen que los precios de los vehículos cambiarán debido a la elección, el 41% esperando que los precios suban y solo el 26% de los compradores esperan que los precios sigan bajando. ¿Cuál es la reacción de los concesionarios de autos ante la próxima elección? Esta misma investigación, con otros datos adicionales realizadas a finales del mes de abril y principios del mes de mayo como parte del índice trimestral del sentimiento de concesionarios de Cox Automotive, encontraron que los concesionarios de Estados Unidos creen que el clima político antes de la elección de noviembre se está convirtiendo cada vez más en un factor que frena el negocio. El informe del segundo trimestre del 2024, cuando se preguntó sobre los factores que frenan el negocio, los concesionarios de autos se concentraron en tasas de interés, economía y condiciones de mercado. De hecho, mientras las preocupaciones sobre las tasas de interés han disminuido ligeramente trimestre tras trimestre, las preocupaciones sobre el clima político han aumentado. El segundo trimestre, el 36% de los concesionarios en Estados Unidos, tanto franquiciados como independientes, citan que el clima político como un factor que frena el negocio. No se ven líderes en el clima político. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar a cómo los concesionarios pueden prosperar en medio de este gran cambio o estos grandes cambios, tanto políticos como económicos, lo estamos viviendo en los dos países. Los precios en aumento han golpeado duramente a los consumidores estadounidenses, como es costo de alimentos, combustibles, viviendas, ha aumentado drásticamente junto con los bienes y servicios que compramos todos los días. El mercado automotriz ciertamente no se ha escapado de estas presiones inflacionarias. Según Kelley Blue Book, el auto nuevo promedio costaba $48,510 en abril. Es un aumento del 2.2% con respecto a marzo y un aumento del 21% respecto a abril del 2021. También ha existido un cambio en el modelo de portafolio en ambos países, lo que hace que estos números del tipo de vehículo no sean necesariamente inflacionarios, y este es un error económico que muchos están tomando. El portafolio no es el mismo, si bien es cierto ha habido un aumento en el precio promedio del vehículo nuevo, mucho tiene que ver con los portafolios actuales versus los portafolios que existían a finales del 2020, principios del 2021. Tomando en consideración esto, los compradores de autos, si caen en estas narrativas que están sucediendo en el mercado, y en las oficinas, en las agencias, no explicamos el tipo de modelo que hay, porque entonces ellos también están cayendo como clientes
en una contradicción muy grande, porque dicen, mientras mi vehículo me dices que no ha aumentado el precio de acuerdo a los nuevos, y es cierto, hubo un aumento en los usados, pero ya se ha ajustado, el vehículo nuevo ha subido de precio. Entonces ahí hay que tratar de entender la plática que se debe tener con los clientes para esta parte educativa. La estrategia para servir a los clientes conscientes del precio es proporcionar el valor de lo que ha sucedido a través del tiempo y, por otro lado, empezar a trabajar muy fuerte en el proceso de la compra. Reducir, reducir los tiempos, reducir sobre todo los tiempos de demora que existen en este proceso, que para algunos es lo que más cuesta, tomando en consideración todo el journey completo del cliente, de examinar las prioridades. Es bien importante que en estas entrevistas consultivas que estamos teniendo con los clientes cuando llegan a la compra del vehículo, realmente examinar la prioridad del cliente, qué es lo que está buscando, cómo lo está buscando, qué es lo que quiere hacer, de forma tal que tú puedas adelantar tiempos y que la experiencia del cliente sea mucho más provechosa y entienda en este proceso el aumento de valor que está teniendo, no nada más porque es un producto distinto, un producto más equipado, un producto más grande en muchos casos, que eran los productos que se tenían antes, pero también que eso cómo se está viendo trasladado dentro de la agencia, dentro del servicio, dentro de la atención, dentro de todos los paquetes que podemos estar generando en un paqueteo de producto al cliente, como pueden ser en algunas marcas que se puede hacer los servicios pagados por adelantados, que vayan paqueteados, visitas, etcétera. Adaptarse para prosperar a las nuevas condiciones es algo que definitivamente tenemos que entender y nuestras salas de exhibición y nuestros vendedores y nuestros gerentes de ventas es algo que deben de tener muy claro. Para poder entregar los resultados que tú estás buscando, entiende que en todo este proceso seguramente habrá esos enemigos internos que se generan en un equipo de ventas. Vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son estos enemigos internos que se dan en las ventas? Lo primero es el celo. El celo de entender que a lo mejor a uno de mis compañeros le está yendo mejor que a mí y está haciendo diferentes tipos de resultados y no entendemos los procesos. Aquí como líder debes de entender y debes de manejar muy bien a tu cliente. El segundo enemigo que hay es el perfeccionismo. De repente hay vendedores que hemos visto que quieren hacer todo tan perfecto que en este proceso de perfeccionismo se olvidan que, que no existe ese perfeccionismo, que no existe la venta perfecta, existe la venta excelente, la cual se compone de diferentes factores, pero sobre todo de la satisfacción del cliente. El perfeccionismo muchas veces alarga demasiado el proceso. Los miedos al fracaso o los miedos a que yo como vendedor no soy lo suficientemente bueno para vender tal producto o X producto. Esto es capacitación y esto es mindset. Son miedos importantes que tenemos que trabajar. Y luego voy a hablar de otros dos, los enojos, eh, el coraje mal aplicado, más bien ese estado de ánimo negativo que de repente encontramos cuando las cosas no salen bien, cómo poderle dar vuelta lo más rápido posible a eso. Ese es un enfoque muy fuerte de nuestros gerentes. El gerente tiene que estar constantemente gestionando a su equipo, viendo a su equipo. Cuando yo tengo un equipo de ventas en una agencia donde la gran mayoría del tiempo nos la estamos pasando contestando correos electrónicos o estamos generando respuestas a circulares o estamos trabajando con otro tipo de proyectos más allá de estar gestionando a mi gente todos los días, no alcanzo a ver esto y entonces empiezan los juicios hacia otros y los juicios hacia mí mismo. Entonces hay que tener cuidado con estos enemigos, no hay que ignorarlos, existen, están ahí y hay que trabajar con ellos. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de vehículos eléctricos porque hay muchos titulares que nos están diciendo muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Vamos a prestar atención a los titulares de hoy más a la línea de tendencia. Algunas de las personas más inteligentes que estudian la industria automotriz dicen que la transición a vehículos eléctricos y un fuerte contraste en el enfoque obsesivo actual en cada cambio en los planes de producción y ventas de los fabricantes de automóviles. Las ventas de vehículos eléctricos están aumentando y seguirán haciéndolo.
En los primeros 4 meses del 2024, el último periodo para las cifras que tenemos, los clientes compraron 366,470 unidades eléctricas. Es un aumento del 7.3% respecto al 2023. Ojo, la industria ha crecido un 2.2, el eléctrico un 7.3. Después de alcanzar el 5.9% de penetración de las ventas de vehículos en 2022, los vehículos eléctricos alcanzaron el récord del 7.6% en el 2023. Si ese 7.6 no parece mucho, considera que un vehículo popular como el Escape, representa el 7.4% de las ventas de la marca Ford en el 2023. Se espera que los vehículos eléctricos en el futuro alcancen el 11% de las ventas del año y aumenten a un ritmo del 20-25% hasta el 2027. Esto lo dice John Murphy, analista de autos del Bank of America, en una presentación reciente para la Asociación de Prensa en Detroit. Entonces, ¿qué pasa con todos los informes sobre los retrasos de los fabricantes de automóviles en planes de producción y venta de vehículos eléctricos? Errores y fallos que están ocurriendo. Vamos a ver. General Motors y Ford han dicho repetidamente que están retrasando la producción de vehículos eléctricos, batería y motores. General Motors acaba de reducir su previsión de ventas de vehículos eléctricos para 2024 a 50,000 unidades. Fiat Chrysler, ahora parte de Stellantis, es un indicador lento que no han vendido ninguno. Esos desarrollos y más alimentaron afirmaciones de que los vehículos eléctricos son un engaño, juguete para los ricos y progresistas, para los liberales, inadecuados para el uso del resto de nosotros. Pero esto tiene otra connotación. Para empezar, estamos remodelando una industria de 140 años. Y además de los errores y fallos que vienen con cualquier nueva tecnología, estamos hablando de prácticamente todo el vehículo completo, y los principales fabricantes de automóviles globales se han adelantado demasiado, han sido criticados por una estrategia lenta y a medias. Hyundai y Kia es la única excepción, trazando y siguiendo un plan de crecimiento lento, suave. Los clientes se han recompensado, pero sorprendería que estas empresas no anunciaran sus propias correcciones en los próximos meses. Todos nosotros, ya sea que creamos que los vehículos eléctricos son una pérdida de tiempo, que están destinados a dominar, necesitamos dejar de tratar cada anuncio que sale alarmista como si fuera una respuesta absolutamente a todas las preguntas. Este sigue siendo un mercado nuevo, esto sigue siendo algo que todavía va a tener muchos altibajos para los próximos 18 meses. No soy yo el único que lo dice. En este Congreso fue una retórica constante lo que estábamos escuchando. Entonces, ¿por qué algunos de los anuncios de inversión de los fabricantes de automóviles fueron tan audaces? ¿Por qué tan fuertes? ¿Qué es lo que se está esperando? Tal vez querían ganar el primer lugar, en ser los primeros en anunciar el resultado. Tal vez ganar mayores paquetes de incentivos políticos que están fuertes y que ahora con elecciones se van a poder tener. Tal vez aumentar precios de las acciones de su propia marca. Son varios asuntos por los cuales pudiéramos haber tomado ese dato. Los fabricantes de automóviles están respondiendo a condiciones que van desde incentivos y políticas comerciales en evolución hasta un aumento en las tasas de interés después de una pandemia global. Ajustarse a las condiciones cambiantes sin abandonar la estrategia central es la esencia de una buena gestión y debería ser aplaudido. En cambio, a menudo se ve como prueba de locura, más a menudo por personas emocional, financiera o políticamente invertidas en los fracasos. Les gusta ver que la gente fracase, les gusta ver que las empresas fracasen, cuando realmente a lo mejor es un solo tropiezo en la estrategia. Una estrategia, como les digo, son 146 años de industria que se están tratando de cambiar, que se están tratando de ajustar, y que en este ajuste, por supuesto que hay tropiezos, por supuesto que hay caídas. Sin embargo, creo que estamos muy lejos de llamarle fracaso. Por ejemplo, el objetivo repetido de Mary Barra, CEO de GM, de producir solo vehículos ligeros eléctricos para 2035, se le han echado en cara por críticos que ignoran su siempre presente advertencia de que GM escuchará y responderá a sus clientes en un camino hacia un futuro eléctrico, en un camino hacia un futuro eléctrico.
donde claramente está diciendo que se va a escuchar y se va a ir ajustando y respondiendo a lo que está sucediendo en el mercado. Cada vez que se falla, entonces es un fracaso, o cada vez que se falla realmente es una forma de mejorar los siguientes pasos que se están dando. Hay mucho que criticar sobre lo que está haciendo la industria automotriz en los vehículos eléctricos. La disposición inicial de reemplazar toda la dependencia del petróleo con minerales eléctricos igualmente en lugares distantes es totalmente ridícula. La infraestructura pública de carga sigue estando muy lejos de donde quisiéramos estar y el 40% de los norteamericanos aún viven en condominios o apartamentos o casas que no tienen ni siquiera la estructura para poder cargar. La producción incompetente de baterías, ignorar los vehículos accesibles en una prisa por construir estos vehículos eléctricos de 60, 70, 80 mil o hasta más de $100,000, todavía está lejos de donde quisiéramos verlos. Esto no quiere decir que el vehículo eléctrico va a dejar de funcionar. No deberíamos de criticar a las empresas por adaptarse a las realidades del corto plazo. Deberíamos de voltear a ver qué es lo que está viniendo hacia largo plazo y esperar esos momentos con etapas de transición, con cambios, con contratiempos, pero nunca esperando que por estos contratiempos se consideren fracasos. India va a invertir en México, o está invirtiendo en México, $750 millones, de los cuales más de tres cuartas partes, es decir, 550 millones de dólares, ya fueron desembolsados al sector automotriz y de autopartes en componentes a fin de competir con los grandes jugadores de la cadena de suministro en países provenientes como Estados Unidos, China, Corea, Alemania y Japón. Prasad Shine, segundo secretario de India, encargado económico y comercial de la Embajada de India, dijo en entrevista que solo en los primeros 5 meses de 2024, las compañías indias han desembolsado alrededor de $550 millones en México y que esperan nuevas inversiones por llegar por más de $200 millones. Siguen siendo noticias que están volteando a ver este mercado mexicano que todavía está dando mucho, mucho de qué hablar. Pero vamos a hablar del poder de storytelling para poder cerrar nuestra sesión de esta semana. En el entorno empresarial actual, la comunicación efectiva es esencial para un liderazgo exitoso. La narración ha emergido como una herramienta poderosa que los líderes pueden usar para conectar con sus equipos, transmitir ideas complejas e inspirar acción. Basándonos en varios libros de storytelling, incluyendo Telling the Story de Geoff Mead, profesor de un servidor, exploramos cómo los líderes pueden aprovechar el arte de la narración para mejorar su impacto. El liderazgo narrativo, el storytelling, implica el uso de historias para dar forma a la comprensión y las posibilidades dentro de una organización. Geoff Mead, que fue mi profesor en Oxford, destaca la narración auténtica y construye confianza y crea una visión compartida, fomentando un sentido de propósito y dirección. Las historias auténticas resuenan profundamente e inspiran con mayor compromiso y acción a toda la gente. Los elementos claves de este storytelling o de una narración efectiva son tres: la estructura, la emoción y la relevancia. Una historia convincente típicamente sigue una estructura clara, con un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Toda historia que estás platicando a tu equipo debe de tener un inicio, debe de tener una razón de por qué la estoy platicando. No es el inicio del mensaje que quiero dar, es el inicio de por qué quiero dar ese mensaje. Y en ese inicio de por qué quiero dar ese mensaje, llego al mensaje y llego al desenlace, que es el mensaje final, que es el que quiero que se quede en mi equipo y que entienda hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo las cosas, o por qué estamos solventando un conflicto, o cómo estamos estableciendo un escenario. La parte emocional es muy fuerte porque estas historias envolventes deben de evocar emociones, haciendo que el mensaje sea memorable, impactante. Estas conexiones emocionales ayudan a reforzar el mensaje. Estas conexiones emocionales tienen mucho que ver con lo que es la inteligencia emocional. Las emociones son el pegamento de las memorias. En la medida en que la emoción sea intensa, porque las emociones se miden por tiempo y por intensidad, en la medida en que la emoción sea intensa, la intensidad hace que, ese concepto se pegue en nuestra memoria. Y debe tener relevancia, debe tener sentido. La historia que estoy contando le debe de hacer sentido a la gente, debe de sentirse conectada con la gente.
Este mismo concepto de storytelling, con estos elementos claves, los puedes manejar como líder, pero también es una forma muy buena de establecerla hoy en día con nuestros clientes en una nueva forma de vender. Entender que nuestro proceso de ventas, y esto lo manejamos mucho en nuestros cursos de ventas, ayudamos a los vendedores a entender cómo conformar este storytelling, dónde empieza, dónde es la mitad y dónde debe de terminar. Entonces, vamos a hablar de un par de técnicas. Para contar historias de manera efectiva, los líderes deben de considerar las siguientes técnicas: momento y contexto. El momento y el contexto de una historia afectan significativamente su impacto. Los líderes deben de ser conscientes de cuándo y dónde compartir sus historias para maximizar su relevancia y resonancia. La historia que estoy contando, el lugar ideal es para contarla en la sala de exhibición. El lugar ideal es la sala de juntas. Es el 1 a 1. Es el momento del lunch o del almuerzo. ¿Cuál es el momento y cuál es el contexto? ¿Por qué te lo digo a ti? ¿Por qué te lo digo al equipo de ventas? ¿Por qué se lo digo a mi equipo de soporte administrativo? Debe existir ese contexto. Y el lenguaje que vas a utilizar. Las metáforas ayudan mucho a influir. Es como se percibe y se internaliza una historia. Metáforas vividas y relevantes pueden ayudar a aclarar ideas complejas y hacer la historia más atractiva. Si te gusta este concepto de storytelling, te voy a dar 6 libros que te van a ayudar. El primero es el de Year of Myth, Telling the Story. El segundo libro es The Leader's Guide to Storytelling de Stephen Denning, donde Denning enfatiza la importancia de contar la historia correcta en el momento adecuado. Made to Stick de Chip and Heath. Los hermanos Heath describen 6 cualidades claves que hacen que las ideas sean memorables. The 10 Stories of Great Leaders de Paul Smith. Paul Smith destaca la importancia de ciertos tipos de historias, como la sobrefundación de una organización, cómo arrancó tu empresa, cómo generaste los valores, etc. Business Storytelling for Dummies de Karen Dietz y Lori Silverman. El libro proporciona instrucciones paso a paso de cómo crear y compartir historias que pueden mejorar la comunicación e impulsar el cambio organizacional. The Story Factor de Annette Simmons, donde Simmons enfatiza el poder universal de la narración y su papel en la comunicación empresarial efectiva. Los líderes pueden desarrollar sus habilidades de narración mediante la práctica y la reflexión. Participar en ejercicios que involucren elaboración y compartir las historias puede ayudarte a sentirte más cómodo y narrar de forma más efectiva. Reflexiona sobre las experiencias pasadas en las cuales has tenido que platicar, hacer una narración, dar tu storytelling y busca cómo puedes mejorarla. En conclusión, el storytelling o la narración es una habilidad vital para todos los líderes, permitiéndote comunicar de manera más efectiva, construir conexiones más fuertes con tu equipo, inspirar a la acción, al dominar el arte del liderazgo narrativo, integrar técnicas de narración de libros influyentes de los líderes que te acabo de decir, vas a ver cómo los resultados de tu equipo van a empezar a cambiar de forma importante. Vas a ver que al utilizar el storytelling en tu proceso de ventas te va a ayudar a cerrar mucho más rápido también. Te va a ayudar a tener mejor conexión y a incrementar tu índice de satisfacción del cliente. Te lo dejo para que lo pienses, lo reflexiones y lo utilices. Gracias y hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.